Bien, seguimos y ahora con Marcela Maceda. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Bien, ¿cómo es esa nota con los huérfanos de la violencia doméstica? Como tú decías, esta es una de las tantas aristas que tiene esta problemática y nos centramos en los huérfanos de la violencia doméstica para saber qué pasa con estos chicos, tanto desde el punto de vista de su futuro, con quién quedan, si quedan con familiares, quién se hace cargo de ellos, pero también qué hace el Estado por estos chiquilines. Recientemente, con la ley 18.850 se aprobó una serie de pensiones que comienzan a recibir a partir de que quedan huérfanos por esta causal de violencia doméstica, y el dinero, como vamos a ver en el tape, se va acumulando en una cuenta en el Banco República que luego van a poder tener acceso a partir de los 18 años, solamente obviamente los titulares, que son los chicos que han quedado huérfanos. Pero hay un largo camino que recorrer hasta poder acceder a a este amparo, podríamos decir, que da el Estado. Un camino que va por la vía legal, pero también que, como vamos a ver con el testimonio de una chica que perdió a su mamá asesinada justamente por su padrastro y que tuvo que hacerse cargo de su propia hermana, también tuvo que recorrer un camino interior que es muy difícil, sobre todo cuando no hay apoyo muchas veces de las instituciones. Pero para poner en cifras, tú manejaste varias en el inicio del programa. En lo que va del año hay 20 víctimas de violencia doméstica, 20 personas que murieron por esta causa en 2012. Algunas organizaciones que consultamos manejaban la cifra de 19 y no se debe a un fallo en la contabilización de las víctimas, sino al hecho de que algunas organizaciones no cuentan a los varones como víctimas. No, pero no digas algunas. ¿Qué organización es la que no cuenta a los varones? Por ejemplo, Caminos es una de las organizaciones que lleva una lista detallada y Caminos está tan muy mal de la cabecita, ¿no? O sea, esta percepción de esta idea de que los chiquilines muertos, un bebé, un pibe de 5 años asesinado por su padre, esta organización no lo pone en su lista de víctimas por ser un varón. O sea, están realmente muy mal, ¿eh? Sí, concretamente al que dejan afuera es al único varón que falleció en este año, que es el niño de 14 meses que fue asesinado por su padre en El Pinar. Ese es el único varón entre las víctimas que se cuentan de este año. Otras asociaciones como Mujeres de Negro, que estuvimos hablando con ellas, sí los toman y sí cuentan que son 20 las víctimas de este año, y obviamente nosotros también nos sumamos a contabilizar la cifra como corresponde. Vamos a ver esta nota, esta primera parte de la nota, mientras siguen pasando allí los nombres de las víctimas. La golpeó. Miedo así siempre había, siempre el temor ese. Pero fue en un momento que no pensabas que iba a pasar. Fue unas horas, porque en esas horas estábamos todos en la casa de ella, todos mirando un partido de fútbol, y fue solo un rato que yo me fui para mi casa y en ese rato sucedió todo. Fue en un momento para otro. Salió así. En junio de 2009, la madre de Lorena fue asesinada a puñaladas. El asesino fue su propio esposo. Mientras el hombre apuñalaba a su mujer, la hija de ambos, de 14 años, presenciaba la escena. Ese fue el desenlace de una historia de abusos y violencia que venía de mucho antes. Yo me enteraba muy poco porque a mí casi siempre me ocultaban todo. Él tuvo también un problema porque él intentó abusar de ella. Y después con mi madre siempre tuvieron problemas, hasta que llegó un momento que mi madre hizo muchas denuncias para que él se fuera, porque no lo quería tener más ahí en la casa. Y las denuncias nunca le dieron muchas importancias, más bien era como un manoseo que le hacía el padre a ella, cosas así. Mi madre le hizo denuncias a él sobre ese caso, pero no sé qué pasó. Ya no sabes a qué hay que recurrir, porque si recurrió varias veces a hacer denuncia, se presentó por todos lados. Lo único que le decían que él no se podía acercar al domicilio, pero él iba cuando quería y hacía lo que él quería, no que lo que le decían las autoridades. Llamabas
por teléfono, por ejemplo, para decir que él estaba molestando, que estaba ahí. Y la policía a las 3 horas que llamabas venía. Nunca estaba seguro tampoco, siempre fue un clima bastante intenso. En lo que va del año, 20 personas murieron a causa de violencia doméstica. En muchos de estos casos, el asesinato se cometió en presencia de los hijos. Cuando el hombre fue a llevar a su hija a la casa de su expareja en Punta Gorda, se inició una fuerte discusión. Allí el hombre golpeó violentamente a la mujer en repetidas veces, provocándole la muerte. Según se supo, el hecho ocurrió en presencia de la niña de 11 años, quien alertó a los vecinos de lo que estaba sucediendo. Los estrés postraumáticos aparecen en todos los niños y adultos que vivimos en situaciones de extrema violencia, ¿no? Y en este caso mucho más cuando los niños han presenciado, y a eso agreguémosle que las dos figuras son figuras importantes en la etapa del niño, de su crecimiento, ¿no? Porque los niños quizás veían continuamente el maltrato, pero nunca piensan de que ese maltrato puede pasar a una situación donde uno mate al otro. Bueno, pues entonces, ¿qué coño piensas? Mamá, que no importa. ¿Cómo que no importa? No importa lo que digo. Que No te importa nada lo que estoy diciendo. Cállate la boca tú. Que me digas lo que no te interesa lo que... ¡Que te calles la puta boca! ¡Me cago en Dios! Joder. Antonio. La impotencia, el dolor y hasta la venganza son algunos de los sentimientos que experimentan los niños que quedan huérfanos a causa de la violencia doméstica. Es algo que ella la va a marcar toda la vida. Es algo que no se va a olvidar. Por más que pasen muchos años, va a ser algo que a lo largo de su vida lo va a llevar. Sí, había días que ella como que no se abría para hablar, y había días que sí. Como que ella, es muy difícil hablar del tema de ella. Ella es muy complicada para hablar de ese tema. Como que no le cuenta a alguien así lo que pasó. Se guarda todo para ella. De acuerdo a la etapa de desarrollo que el niño esté viviendo, es la reacción que pueda tener. Evidentemente que si nos enfrentamos a un adolescente, la reacción no solo va a ser de dolor, sino quizás de venganza hacia el padre que hizo, en este caso, cometió el delito. Ella, si le preguntás por el padre, te dice que el padre está muerto. Pero no habla de él tampoco. Atendiendo la situación de estos niños y adolescentes que quedan huérfanos, es que se redactó la ley 18.850, que prevé el pago de una pensión además de la asignación familiar. La filosofía nuestra, al pensar en que tenía que haber un proyecto de pensiones, era la siguiente: que como las mujeres asesinadas morían después de haber tenido medidas cautelares y después de haber denunciado muchas veces las medidas cautelares, nosotras pensábamos que el Estado, que somos todos nosotros, tenían la obligación de subsanar eso. Pero no solamente queríamos que fuera dinero, queríamos que además hiciera un seguimiento psicológico con esos niños y con las familias, y además también que tuvieran en la salud un apoyo también. Desde el 9 de abril hasta el momento, 149 personas solicitaron una pensión, 37 en Montevideo y 112 en el interior. Ya se han pago 9 prestaciones, 6 en la capital y 3 en el resto del país. Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella donde sin golpes viviera ella sola. Lo que daría yo por parar su reloj. Bien, ahí veíamos la primera parte y hablaba de la ley 18.850. Sí, es esta ley, como bien decíamos en el tape, que paga esta prestación y además brinda
una atención psicológica, un seguimiento a las víctimas. Y vamos a decir cuáles son los documentos que tienen que tener las personas que quieran tramitar el amparo de esta ley. En primera instancia, la partida de defunción tienen que presentarla, el auto de procesamiento en caso de que el agresor no haya sido procesado, por lo menos la constancia policial o la denuncia o también la constancia del juzgado la deben presentar. La constancia de tenencia del menor que ha quedado huérfano. A partir de los 4 años también se debe presentar la constancia de que el chico concurre a clases, ya sea primaria o secundaria, y hasta los 14 años presentar el carnet del niño o de la niña de asistencia en la salud. Muy bien, vamos a ver la segunda parte de la nota. En el primer trimestre de 2012, el 13% de los homicidios cometidos corresponden a casos de violencia doméstica, mientras que un 15% a muertes en rapiñas. Sin embargo, esta relación no se refleja en la cobertura de los medios. Según datos proporcionados por Foco, en lo que va del mes de agosto, los informativos centrales de TV con alcance nacional le dedicaron 3.457 segundos a noticias de violencia doméstica y casi el doble a noticias de homicidios. Hemos visto ahora todas las cosas de qué pasa con la seguridad ciudadana y lo que los medios han hecho con esto de la muerte del pisero de la pasiva, que lo han pasado un montón de veces. Y yo decía, ¿cuántas piseras tenemos nosotras? Tenemos 13 piseras, ¿entendés? Y sin embargo, no se hace desde la sociedad, no se hace absolutamente nada, porque esa es una cosa que es un debe que tiene la sociedad uruguaya con esas mujeres que son tan ciudadanas y tan como otros, y que sin embargo no se trata de la misma manera. Cuando hablamos que la inseguridad está en la calle, en las situaciones de violencia doméstica o de maltrato hacia niños, niñas, adolescentes, la inseguridad está en el hogar. El hogar se supone que nos tiene que proteger, y en estos casos, que cada vez son más, porque cada 9 días está muriendo una mujer víctima de violencia. Entonces, si vemos las denuncias que existen sobre las situaciones de violencia doméstica, de acuerdo a la página, eso se puede comprobar en la página del Ministerio del Interior, son mucho mayor que las de Hurtos y Rapina. Había un poco de violencia y se iba para mi casa, que queda al lado, pero después ahí ella quedaba ahí, como quien dice, entre todo, en el medio siempre de ahí de las peleas. Cuando pasaban las cosas, lo que primero que hacía ella, irse de la casa, se iba para cualquier lado, a veces se iba a correr por ahí, salía corriendo. A pesar del número de víctimas que se cobra esta problemática y del crecimiento de casos, para la sociedad la violencia doméstica sigue siendo parte del no te metas. Todos, como quien dice, quieren saber qué fue que pasó, todos vienen a preguntar ahí en los primeros días, a ver que le cuentes detalles de las cosas, y en realidad uno no tiene ganas de estar hablando, uno está con su dolor y no quiere estar hablando del tema. Como no le sucedió a ellos, de repente tampoco le dio importancia. Como es una cosa que todavía le pasa a las mujeres dentro del ámbito de sus casas, muchísima gente todavía cree que entre ellos se tienen que arreglar. El gobierno indicó que combatir la violencia doméstica es una política de Estado. Vamos acá, matamos a la mujer, dejamos los hijos tirados, cualquier cosa. Y bueno, hay que plantearle el problema que estos que están saliendo de Cajarón piensen para que no sean tan nabos como nosotros. Sin embargo, hasta el momento, no se han realizado campañas oficiales multimedia para informar sobre esta problemática. La primera que se realizará está programada para 2012 y costará $1.725.964. Se financiará con fondos públicos y de Naciones Unidas. ¿Sabías que la violencia doméstica es una violación a los derechos humanos? Desde el 2002 hay una ley que te ampara. Con esta ley tenés derecho a que la policía reciba tus denuncias. Pueden ordenar que el agresor se retire de la casa y prohibirle ponerse en contacto contigo. Me quiero, me cuido, me respeto. Me siento parte de la situación. Me animo a preguntar.
Decido libremente. Me propongo hacerle frente al maltrato. Me comprometo a luchar contra la violencia doméstica. El gobierno español, por ejemplo, destinó para la última campaña contra la violencia doméstica 4 millones de euros. Se difundió por televisión, radio, prensa, publicidad exterior e internet. Soy yo. ¿Por qué no me coges el teléfono? Y luego dirás que me cabreo. ¿Y por qué te has llevado el coche? ¿Para ir a buscar a los niños? Seguro que no, mentirosa. Que ya me imagino yo con quién andas, ¿eh? ¿Te crees que soy imbécil? ¿Y que no sé que lo que quieres es dejarme? Pues a mí nadie me deja tirado, ¿te enteras? Porque como me dejes, te mato. ¿Me oyes? ¡Te mato! Me levanto y me llevo a los niños por... Si te sientes amenazada, te está maltratando y su violencia irá a más. 016, ¿en qué puedo ayudarle? No te saltes las señales. Elige vivir. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España. Dime. Soy yo. Oye, que te dejo la comida lista, que he quedado. ¿Quedar tú? Pero si te lo dije. ¿Y con quién? A ver. Con Carmen. Esa me tomen todo que te llena la cabeza de pájaros. Lo que te hace falta, vamos. Que tú donde tienes que estar es en casa y no por ahí. Así que ya estás llamando para decir que no vas. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Venga, espérame que voy para allá. Si sientes que te aísla, te está maltratando y su violencia irá a más. ¿Mamá? Hija, tenías razón. Me voy contigo. No te saltes las señales. Elige vivir. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España. Mamá, solo quiero ser un niño. No quiero tener miedo en casa. Dormir tranquila, sin escuchar gritos ni golpes. Cateo porque no puedo estudiar. No puedo seguir haciéndome la sorda. Mamá, no lo hagas por nosotros. Hazlo por nosotros. Actúa. Ante el maltratador. Tolerancia cero. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España. Además de la comunicación de esta problemática, los expertos indican que la atención psicológica de las víctimas es fundamental, aunque muchas veces tampoco alcanza. Es evidente que el tratamiento terapéutico, sí, importantísimo. Se podría apelar a un tratamiento psiquiátrico en caso de que el niño lo necesitara específicamente y quizás lo necesitara por un tiempo, hasta que pueda ir solucionando su parte emocional y psicológica. No es la idea de psiquiatrizar a niños que han pasado por estas situaciones. En el liceo, ella no contó nada, no dijo nada de lo que había pasado. Se enteraron los profesores porque después llamaban porque ella estaba ida en las clases. Quedaba en la clase sentada y no hacía nada. No tiene muchas amistades. Y ella siempre fue, aparte ella siempre fue tener muchas amistades y cosas así, pero ahora ya no. Tiene poquitos amigos. Trabajar con estos niños que quedan así es trabajar también con la familia con la que va a quedar para crear ese ámbito de protección, ¿no? En ese hogar que se van a insertar, donde van a perder su lugar porque ya no están en su casa, van a perder sus cosas, van a perder su cuarto, van a perder cosas que de repente para un adulto podríamos decir, bueno, no es tanto, pero para un niño es muy importante hasta un osito. Las personas que reciben a esos niños todavía no han pasado su dolor propio, que tienen que aceptar a los niños y protegerlos. O sea, es algo terrible lo que pasa. La convivencia en realidad fue difícil porque ella no asumía que yo como que la mandaba así, como que yo era el adulto responsable de ella. Ella como que pensaba que ella se mandaba sola, podía hacer lo que ella quería. La personalidad de ella cambió demasiado. Siempre está como a la defensiva de todo, quedó como más agresiva, quedó distinta. Actualmente Lorena tiene la tenencia de su hermana, pero es el padre quien aún mantiene la patria potestad. Se presenta la propia adolescente que presenció el asesinato ante el juzgado a pedir la pérdida de patria potestad de su padre. Y en los hechos implica que el agresor no va a tener ningún otro derecho respecto a su hija en este caso. Mientras ella sí conserva los derechos, por ejemplo, a la sucesión y a recibir una pensión alimenticia si es que
la tuviese por parte del padre, que no la tiene, ¿no? Pero por su propio interés en este caso, porque ella quiere desvincularse por completo de la persona que asesinó a su madre. Hay algún artículo que prevé que se le avise a la familia cuando el agresor sale de la cárcel, así que si intentara acercarse, se puede pedir medidas cautelares para que no se acerque, para que no se comunique y para que no tenga ningún tipo de relación con la familia. Quiero saber el tema de que a ver qué va a pasar con él y hoy o mañana para saber cuándo va a salir y cosas así, porque porque nos habían dicho a nosotros, unos conocidos, que él se había fugado de donde estaba y también andábamos con miedo porque, claro, porque no sabemos lo que él nos puede hacer, o no sé, o lo que puede ser capaz de hacer, ¿no? O mandar a hacer, porque en una de las cartas él decía que él tenía conocidos que decían todo lo que nosotros hacíamos, dónde íbamos y cosas así. Entonces siempre estás con el temor ese que salís, y más teniendo hijos y eso, que salís con tu hija o algo a pasear y yo que sé, que te pase algo en la calle. El miedo es la marca que perduran las víctimas toda la vida. Es la impotencia y la frustración, ¿no? Además del miedo, que es permanente, pero sobre todo el no haber podido evitar esa tragedia, creo que está cruzando permanentemente la mente de todos los involucrados en la tragedia. Feliz no es. No. Ella, hay días que está como muy angustiada, y aunque no lo demuestra, te das cuenta. Quiero que estudie, que es lo principal, y que consiga algún buen trabajo y que hoy o mañana pueda tener su propia casa y su propia familia, ¿no? Pero es difícil para ella hacer muchas cosas porque siempre está muy a la defensiva de todo el mundo, todo lo que le hablan se piensa a veces que le van a hacer algo y cosas así. Puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Muy bien, allí teníamos el informe. Marcela, muchas gracias. Gracias a ti, pero antes, como siempre en el espacio de INPO, hoy justamente hablando del tema de violencia doméstica, esta pieza concretamente comunica una ley que promueve la erradicación de la violencia doméstica, fenómeno que en los últimos tiempos ha producido un impacto muy grande en la sociedad. No te calles, es muy importante que sepas que hay una ley que busca erradicarla, si no, mira este tape. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la violencia doméstica tiene muchas formas y todas te limitan en el libre ejercicio de tus derechos. Contás con una ley que protege tu seguridad, tu libertad y tu integridad física y emocional. No te calles, la violencia doméstica es un delito. Conoce más sobre esta ley en impo.com.ui/violencia doméstica. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Podés conocer más sobre esta y otras leyes en www.impo.com.uy. Importa que lo sepas. Nos vamos a la tanda y cuando volvamos vamos a estar con la economista Lucila Arbolesa. Ya volvemos.